Era la madrugada en Valencia, 14 de octubre de 1957. La ciudad estaba sumida en un silencio denso, interrumpido solo por el viento que golpeaba las ventanas y por el lejano sonido de la lluvia que había comenzado horas antes. Las calles empedradas reflejaban la poca luz de los faroles, y las campanas de la iglesia, que tantas veces marcaban la rutina de los vecinos, parecían descansar aquella noche. Nada indicaba que en pocos minutos el corazón de la ciudad sería desgarrado por un rugido capaz de cambiar su historia para siempre. 1:30 de la madrugada. De repente, el sonido de la lluvia se intensificó. Lo que antes era un goteo constante se transformó en un estruendo continuo, como si el cielo se hubiese roto. El río Turia, que atravesaba la ciudad con imponencia, comenzó a agitarse de forma inusual. Primero, pequeñas olas tocaron las orillas. Después, la corriente ganó fuerza, arrastrando ramas, piedras, todo lo que encontraba a su paso. Y entonces, sin aviso, el río se desbordó. No fue una crecida lenta, fue un avance brutal, como si una muralla de agua hubiera sido liberada de repente. 3 de la madrugada. En la calle San Vicente, Javier Morales, un joven obrero de apenas 22 años, se preparaba para un nuevo día de trabajo. Acostumbrado a salir temprano, se puso el abrigo y abrió la puerta, solo para encontrar el agua ya golpeando contra sus tobillos. El susto fue inmediato. Al caminar hacia la plaza, percibió que el nivel subía demasiado rápido. Cuando miró hacia atrás, vio su casa rodeada, como si estuviera en una isla a punto de desaparecer. A pocos metros, Carmen Esteban, madre de 3 hijos pequeños, intentaba calmarlos mientras escuchaba la madera de su puerta partirse bajo la presión de la corriente. En segundos, muebles, ropas y recuerdos fueron arrancados de su hogar y llevados por el agua. Carmen solo tuvo tiempo de agarrar la mano de su hija mayor antes de que la corriente la empujara hacia afuera. Los gritos de los niños resonaban mientras el barrio entero parecía disolverse bajo la fuerza de la riada. En la parroquia cercana al puente de Serranos, Manuel Ortega, voluntario conocido por ayudar a los más pobres, corría en medio del caos. Intentaba sacar a ancianos por las ventanas, apoyar a familias que gritaban pidiendo ayuda, pero en cierto momento se detuvo, impactado, al ver la escena frente a él. Cuerpos flotaban en silencio, arrastrados por la corriente. Manuel juraría más tarde que camiones llegaron antes del amanecer, recogiendo víctimas a toda prisa, sin registro, sin nombres, como si el propio desastre tuviera que ser borrado de la memoria. 5:30 de la madrugada. Las horas siguientes fueron de puro terror. Barrios enteros desaparecieron bajo el agua. Iglesias históricas quedaron sumergidas hasta la mitad. Puentes milenarios, que habían sido testigos de siglos de vida, fueron partidos como débiles ramas. El rugido del río resonaba por toda la ciudad, mezclado con el llanto de familias que lo perdían todo. Cuando por fin llegó la mañana, Valencia ya no era la misma. 7 de la mañana. Las autoridades, al informar sobre el desastre, afirmaron que 80 personas habían perdido la vida. Pero quienes estuvieron allí, quienes vieron las calles cubiertas de cuerpos, quienes ayudaron a arrastrar a los muertos fuera del agua, sabían que la cifra no podía ser tan pequeña. Médicos, bomberos, voluntarios y supervivientes murmuraban números mucho más altos, cientos de muertos, posiblemente miles de heridos. Testigos hablaban de listas alteradas, informes reescritos, médicos presionados para reducir cifras. La verdad parecía ahogarse junto con las víctimas. 8:30 de la mañana. ¿Por qué tanta discrepancia? ¿Por qué tanto silencio? Algunos creían que era para evitar el pánico. Otros decían que fue un intento de preservar la imagen de un gobierno que no había protegido a su pueblo. Lo cierto es que, en aquellos días, no existía libertad de prensa, y lo que no convenía simplemente desaparecía. Las explicaciones oficiales
apuntaron a la furia de la naturaleza. Lluvias torrenciales en las montañas cercanas habrían llenado el río hasta el límite. Pero especialistas que estudiaron la riada afirmaban: no fue solo la lluvia, la ciudad estaba desprotegida. Diques inacabados, obras detenidas, promesas de seguridad que nunca se cumplieron. La tragedia estaba anunciada, pero nadie quiso escucharla. Aún así, los misterios no terminaron allí. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro. Vecinos juraban haber visto a conocidos arrastrados, pero nunca encontraron sus cuerpos. Documentos, certificados y registros simplemente no existían para cientos de personas que vivían en las orillas del río. Era como si el desastre hubiera devorado no solo vidas, sino también identidades. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Valencia estaba devastada. Calles enteras habían sido arrasadas, puentes destruidos, barrios cubiertos de barro. El olor a muerte impregnaba el aire. Las marcas de la riada permanecieron durante semanas, pero las huellas en la memoria, esas nunca desaparecieron. La respuesta del gobierno fue el llamado Plan Sur, un gigantesco proyecto de ingeniería para desviar el curso del río Turia y evitar nuevas tragedias. Hoy, los jardines que ocupan el antiguo cauce del río son un símbolo de belleza para los vecinos. Pero para quienes vivieron 1957, también son un recordatorio. Bajo esas flores y senderos está la memoria de una noche en la que toda una ciudad lloró en silencio, 1 de la tarde. Y así, el enigma permanece. ¿Fue solo la furia de la naturaleza? ¿O también un secreto cuidadosamente enterrado bajo las aguas? ¿Cuántos murieron realmente aquella madrugada en Valencia? ¿Y por qué tantas historias nunca llegaron a contarse? La riada de 1957 no fue solo un desastre natural, fue una herida profunda en la memoria de una ciudad. Un enigma que, más de medio siglo después, sigue resonando como el rugido del río en aquella madrugada.